Buen día. Estamos aquí con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y fuera de eso, para obedecerla. Si la obedezco, entonces mi vida es vida en Cristo Jesús. Tenemos que disponer siempre nuestros corazones para ello. Tener una actitud reverente hacia el Señor, porque así mismo vamos a recibir. Amén. Título de la prédica del día de hoy es Esperanza Viva. Esperanza Viva. Vamos a la palabra del Señor Dios. Pueden abrir su Sagrada Escritura en la carta de Pedro, la primera. En el versículo 1, vamos a leer del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 5. Si el Señor lo permite, pues miraremos esta carta a lo largo de las predicaciones. Una carta que habla no solamente de lo que allí llama para animar a todos los que somos hijos de Dios a seguir firmes en la fe, sino que muestra todo lo que el Señor hace con un hombre. Un Pedro pescador, no muy letrado, con un temperamento muy parecido a muchos de nosotros, y termina escribiendo unas cartas preciosas como la primera y la segunda. Vamos a adentrarnos en la primera que escribió Pedro. Leamos todos, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Qué precioso saludo, ¿no? Una de las cosas que uno destaca en estas cartas es cómo se saludan, cómo saluda Pedro, cómo saluda Pablo, cómo saluda Judas, cómo ellos saludan cuando escriben, y saludan con un preámbulo que glorifica al Señor, que bendice. Y este saludo de Pedro es extraordinariamente bello, porque pues está dirigido a unas personas que en un momento determinado están pasando por una situación de prueba, de dificultad, de presión, porque están expatriados, es decir, están por fuera de su nación, de su territorio. Es una condición que realmente tenemos que verla con detenimiento, porque nosotros sufrimos una situación similar. Si nosotros nos detenemos a mirar y a razonar y a vivir lo que todos los días ocurre con nosotros, en el vivir en esta tierra, no es extraño que en un momento determinado venga el agobio, las fricciones, las contradicciones. Es un mundo complicado, bastante complicado. Es un mundo que muchas veces nos va a golpear, nos va a llenar de interrogantes, nos va a poner en situaciones de unos pensamientos cruzados, en fin, puede sentirse cierto peso. Es normal, porque estamos en un mundo que no es nuestro. Y es suficiente con que uno vea lo que ocurre a diario para entenderlo y vivirlo. Yo aleatoriamente tomo, por ejemplo, noticias para que se den cuenta, eso es lo que nos rodea todos los días.
Por ejemplo, encontré esta noticia, así, esto es una noticia reciente de esta semana, el 4 de junio, dice, Gobierno de López Obrador autoriza que niños usen falda en escuelas de Ciudad de México. Es decir, los niños pueden usar falda, pero no con el criterio de los escoceses, ¿no? Porque es una cuestión cultural allá y, bueno, ya casi ni la usan, es una situación muy apropiada en circunstancias de ellos. Pero aquí los niños, imagínense a sus hijos varones yendo con falda, todos piernipeludos. Ahí, ¿eso qué sentido tiene? Eso la verdad lo pone uno a pensar muchas cosas. Eso le empieza a uno a decir, pero por Dios, ¿cómo voy a sostener mi familia? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos en el camino del bien? Esa información que ellos están recibiendo, eso que les están impartiendo, es una completa distorsión de la verdad de la Sagrada Escritura y de la Biblia. Eso es impactante. Yo vi esa noticia y digo, por Dios, pero estamos en la peor decadencia y hasta ahora estamos viendo lo que empieza a ser como lo más agudo, pero esto es el comenzar, ¿no? Y los que somos padres y los que somos jóvenes y los que somos viejos y los que somos de Cristo, esto nos pone a pensar, ¿sí o no? Esto lo tenemos que enfrentar, porque esta es una imposición ya, esto es una ley. La ideología de género lo que quiere es cambiar las normas y las leyes e imponer sanciones para el que no cumpla. Un día cualquiera van a obligar a tus hijos a ir de falda, porque si no lo van a tildar de que discrimina, que no es tolerante, que no tiene apertura a las diferentes posturas. Eso no es fácil. Es decir, lo que estamos viviendo es una agresión permanente, una confrontación permanente. Esta es una noticia del 4 de junio. Y entonces sigo mirando noticias. Por ejemplo, cojo una portada del País de España. Dice, el jefe de la CIA afirma que nunca habló de Irak como amenaza inminente. Guerras, espionajes, cosas, situaciones que agobian, ver muertos, ver tanques de guerra, ver todo eso. Pues uno dice, por Dios, lo que pasa es que la gente se va volviendo insensible porque lo bombardean tanto con la información que ya como que ni le va ni le viene y termina disfrutando las noticias y después viendo televisión de diversión, entonces todo le parece lo mismo, ¿sí? Los malos tratos a mujeres generaron más de 50,000 denuncias el año pasado. ¿Ustedes creen que el maltrato a la mujer intrafamiliar es cosa de otros? Todos los días, y nosotros como iglesia sufrimos de eso y tenemos que tener cuidado en nuestros hogares de cómo nos estamos tratando, pero esto es pan de cada día, 50,000, y esto es lo que se denuncia. Estamos hablando de un país como España, pero ¿eso es solo España? No, eso es en todas partes. Se los muestro para que se den cuenta que en todo lugar. Y eso es una página, una portada, dice, Estados Unidos deja a España fuera del contrato millonario para equipar el nuevo ejército iraquí. Plata, aviones, armas, destrucción, amenazas, intimidación. Eso te hace daño en tu cabeza, ¿sí? Y eso te puede, en un momento determinado, cauterizar tu conciencia y ver que eso es como lejano, ¿sí? Pero no es tan lejano, eso es parte de nuestro diario vivir. Y esto pues cogí el País de España, pero ahora cojo uno de acá. Tumban norma que prohibía consumir licor y drogas en espacio público. La Corte Constitucional encontró que vulnera el libre desarrollo de la personalidad. Titular de los diarios colombianos de esta semana, del 5 y 6 de junio. Y el lead de la noticia dice, a 6 de junio de 2019, la Corte Constitucional tumbó dos normas del Código de Policía, el artículo 33 y el 140, que prohibían consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público y en parques. Según el alto tribunal, esas normas violaban el libre desarrollo de la personalidad de manera desproporcionada. O sea que los parques a meter droga, a beber y a hacer lo que quieran en los parques. Ya, yo por lo menos me declaro
que yo no soy de parque desde hace mucho rato, yo no volví jamás a un parque ni a una zona verde. Ya me siento un expatriado de esa zona lúdica, porque allá uno encuentra eso, consumo de droga y alcohol, ¿sí? Perversión sexual, ¿sí? Y perros, ¿sí? O sea, la gente que no estamos con ninguna de esas situaciones, no podemos estar en el parque. No podemos estar porque entonces o nos aguantamos todo eso o simplemente vamos a ser sancionados por estar violando el libre desarrollo de la personalidad. Esto está vigente, esto ya está vigente. O sea que ahorita la gente puede meterse sus trabas y pegarse su borrachera en un parque público. Ahí al lado tuyo y con tus hijos. ¿Ah? Y a cualquier hora. Eso es Colombia. Eso lo acabó de decir la Corte Constitucional de Colombia. Y uno dice, por Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eres tú en medio de eso. ¿Cómo manejas eso? Eso es vivir bajo presión, ¿sí? Entonces dicen que eso no afecta, que al contrario, que entre más libertad haya para consumir, que como que se evita el consumo. Bueno, eso lo dicen ellos. Yo no lo creo personalmente, yo no lo creo. La gente da al vicio, estimulan el vicio y más vicio va a haber. Y para la muestra es que ellos mismos hablan. Encontré otro titular: tráfico y consumo de drogas, el mayor flagelo de Colombia. Una mirada al contexto. Escrito por Ingrid Gómez Morales, de El Espectador, el 18 de diciembre del 2018, hace poquito. Y entonces dice, las cifras hablan por sí solas, pues 2017 se caracterizó por ser uno de los años en que hubo más aumento de cultivos ilícitos, alcanzando los 171.000 hectáreas, un incremento del 17% con respecto a 2016 y el máximo histórico en el área sembrada. Entonces, ¿al fin qué? O atacamos el consumo de la droga o dejamos que consuman droga. Es un país contradictorio, es un país ilógico, un país inconsecuente, un país que no tiene coherencia de nada, es inviable, como lo dijo el tipo de las 8 días que les trae. Uno no entiende eso. Entonces unos dicen, ojo porque aumenta la droga, y otros dicen, no, pero consuman. Porque si ustedes piensan un poquito así con la lógica elemental que debemos pensar, si se consume, si se siembra y se procesa droga, ¿para qué es? Pues para que la consuman. Y si se ha incrementado es porque se ha incrementado el consumo. Y Colombia pasó de ser un país exportador de droga, ¿sí?, de coca, a ser un país consumidor de droga. Y no solamente coca, sino también drogas sintéticas, ¿sí?, que hacen mucho más daño. Entonces, ¿qué quedamos? O estamos, ¿qué es esa doble moral? ¿Qué es esa hipocresía? Entonces, la Corte Constitucional, en su sapiencia, dice, meta todo lo que quiera, hágale a la marihuana, hágale a la coca, emborráchese, degenérese, utilice los parques, para eso tiene la libertad para hacerlo, y después decimos que estamos incrementando el sembrado y la exportación y el consumo de droga. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es eso? Ese es lo que nosotros estamos viviendo. Exactamente es eso. Por lo tanto, mis hermanos, pues, yo me siento igual como lo decía aquí Pedro en su carta. Yo me siento y soy, y ustedes también, unos expatriados. Nosotros no estamos en nuestra tierra, no estamos en nuestra nación, nosotros no pertenecemos a este mundo. Yo personalmente creo que yo no quiero pertenecer a esto, no me interesa estar con esto y no me siento que yo deba representar esto. Yo no soy de acá. Y por eso esta carta para mí es muy diciente, porque está dirigida a los que estamos expatriados, está dirigida a los que no pertenecemos al mundo, si bien es cierto que en ese momento estaban los judíos por fuera de su patria y fueron expulsados, pues nosotros también somos expulsados de nuestro territorio. Dice ahí en la misma, si ustedes ven ahí mismo en la primera carta 2:11, ahí dice que nosotros, dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahí nosotros somos extranjeros y peregrinos. Cuando yo he recibido a Cristo, cuando he entrado en el camino de la fe, yo ya no soy de esta tierra, yo soy un ciudadano celestial, yo pertenezco al cielo, yo pertenezco a la nación santa, yo pertenezco a la nación del Señor, a su país, a su territorio, a su manera de ser, a su cultura, a su educación, yo pertenezco. Por lo tanto, aquí en esta tierra, yo no soy de esta tierra, yo soy peregrino, es decir, estoy de tránsito y soy extranjero, no tengo esta nacionalidad. Y para mí esta carta lo que hace es afianzarme de cómo me debo portar como extranjero y peregrino en esta tierra, porque de lo contrario tendré que enfrentar problemas muy serios. Ahí están viendo ustedes el territorio, están viendo la nación, están viendo el pensamiento de este mundo, de estos países. Eso que tú estás viviendo, eso te está gobernando aquí en la tierra. Esos son los gobiernos que hay aquí, gobiernos corruptos y pervertidos, empresas que sobornan, ¿sí? Estimulan todo lo que va en contra de la palabra del Señor Dios, y hay una total pérdida de identidad, incluso en el género. Yo debería afirmarme todos los días que no pertenezco a ese territorio y no pertenezco a esa patria. Entonces yo digo, bueno, si soy extranjero, ¿cómo debo vivir? Entonces es bien claro lo que nos muestra Pedro, que nosotros debemos tener una posición muy clara frente al mundo. Y nuestra misión es ser embajadores de Cristo y debemos llevar y cumplir con una tarea como es la reconciliación. Si yo miro aquí en 2 Corintios 5:20, aquí dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, yo soy extranjero, y como extranjero, delante del Señor Dios, soy su representante y soy un embajador. Y como embajador, por lo tanto, no estoy regido por las leyes de este mundo. Mi reino no es de este mundo, y por lo tanto, no es entendible que, por ejemplo, uno vaya a compartir las cosas del mundo de ninguna manera. Bueno, esto no tiene que ser radical. O soy realmente un embajador, o soy realmente del cielo, o pertenezco a Cristo, o soy del mundo. Pero yo no puedo estar aquí compartiendo las cosas del mundo cuando estoy viendo lo que es el mundo. Tiene posiciones aberrantes que en escasos 4 titulares ustedes lo acaban de ver. Entonces yo no puedo decir que pertenezco a este mundo. O soy embajador de Cristo o no soy embajador de Cristo. Y mi misión como embajador no es otra que llevar el mensaje de Cristo para reconciliar al mundo con Él. Esa es mi tarea, eso es tu tarea y es lo único que tú tienes que hacer en este mundo. Lo demás el Señor te lo añade, el trabajo, el estudio, eso es simplemente para desenvolverte acá. Cuando viene un embajador a un país, el tipo es ilustrado, es estudiado, es formado, tal, pero él llega a representar su país, no hacer lo que el otro país es. Es decir, cuando, por ejemplo, si a un hombre lo nombran diplomático, embajador, cónsul de Colombia por ejemplo, en Arabia Saudita, pues el embajador llega allá y ya no se va a poner ni el turbante, ni se va a cambiar su manera de vestir, ni va a cambiar su concepción política, ni su concepción cultural, no, sigue siendo lo que es un colombiano representando a Colombia dentro de un país musulmán, y él no se va a volver musulmán. Ahora bien, ¿por qué nosotros, si somos embajadores del Señor, si nos convertimos como si fuéramos del mundo? Si actuamos como si fuéramos del mundo, eso no tiene sentido. Porque yo no soy de ese mundo, no pertenezco a ese país y soy extranjero, soy peregrino, no estoy ahí. Esto hay que entenderlo porque de eso depende que yo pueda estar victorioso frente a lo que estoy viendo. Ahora bien, cuando un embajador se mete en los asuntos internos de cada país, es sancionado, es perseguido o es expulsado. Si tú te metes en los asuntos del mundo, ten la absoluta seguridad que el mundo te va
a corromper. Porque el Señor claramente dice que yo soy embajador, no soy conciudadano. Por lo tanto, yo no voy a depender mi condición de lo que soy. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. ¿A dónde pertenecemos? Al reino de los cielos. ¿Lo sabemos? Esto es fundamento. Esto es lo fundamental. Yo soy del cielo y por lo tanto tengo una misión y yo no tengo por qué involucrarme en los asuntos del mundo porque seguramente el mundo va a atropellar a quien se meta con ellos. Por eso, a través de Pedro, la Sagrada Escritura insiste en lo que debemos hacer. Nosotros fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. A veces la gente o se acostumbra a una rutina o considera que porque ya recibió a Cristo y es salvo, ya cumplió con todo. No, eso es el comienzo, pero hay un caminar y hay un trasegar. Entonces lo primero es que el Señor tenía un previo conocimiento, y le dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios sabe de antemano lo que iba a suceder, cómo iba a suceder y cómo iba Él a reordenar todo lo que el hombre por su desobediencia desordenó. Eso es lo que se llama la presciencia del Señor Dios. Y en la presciencia del Señor Dios, Él decidió volvernos a hallar a su presencia. ¿Qué ocurre cuando el hombre peca, se aparta de Dios? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer en esa posibilidad que el Señor da? En volver a Él atendiendo un llamado. O sea, eres tú el que determina ya por tu libre albedrío si aceptas o no aceptas lo que el Señor determinó para reconciliarte con Él. La gracia del Señor toma a todos los hombres y nos vuelve a llevar a su presencia de acuerdo con el plan establecido por Él. ¿Y cuál es el plan que estableció el Señor para cumplir con esta palabra? Es un plan de salvación, y el plan de salvación está establecido desde ese mismo momento que se salva solamente a través de su Hijo Jesucristo. La salvación está establecida. ¿Por qué es necesario insistir en este fundamento doctrinal? Porque hoy la gente se le está olvidando por qué es salvo, cómo es salvo y qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios que ya es salvo. Porque hoy la gente está aflojando en su principio doctrinal y se está dejando llevar por cosas del mundo y está permitiendo que falsas doctrinas, que doctrinas de hombres y que filosofías huecas lo desvíen del camino y lo hagan que se mezcle con el mundo. Nosotros, si conocemos esta determinación de Dios, esa presencia del Señor Dios, sabemos que Él lo estableció y se cumple, y si estoy por fuera de Él, estoy por fuera de la salvación. Ahí quedó muy claro, Él en su previo conocimiento, y entonces Él eligió al Señor Jesucristo, Él mismo se eligió y dijo, yo voy a santificar, yo voy a separar al hombre del pecado, yo voy a separar al hombre del mundo y lo voy a hacer a través de un pacto de sangre. ¿Quién es Jesucristo? Dios encarnado. Dios encarnado. Porque el Señor dijo, bueno, se necesita que el hombre se arrepienta y deje el camino del pecado. ¿Lo hizo? No. ¿Había alguien que lo pudiera hacer? No. ¿Y entonces qué dijo Él? Entonces lo hago yo, para que Él lo pueda cumplir, si me sigue. Y por eso se encarnó y bajó para cumplir. Y decir, a través de este pacto de sangre, a través de este sacrificio, le perdono los pecados y lo vuelvo a traer a mí. Eso es lo que se llama presciencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo explica la Sagrada Escritura? Primero, quedó claro que hay que cambiar de dirección para volver al Señor Dios. Miremos, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que hace el Señor Dios? Lo primero, todo coopera, todo colabora, todo converge aquí, en la tierra, para que tú vuelvas a Dios. Por eso no hay excusa cuando uno esté delante de la presencia del Señor Dios. Por eso dice, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas cooperan. Es decir, ¿todo para qué? Para que el propósito establecido por el Señor Dios se cumpla y Él pueda decir, tú miraste, todo lo que yo hice fue para que tú volvieras a mí. El nacimiento, la condición, el entorno, los sufrimientos, los progresos, todo, absolutamente todo lo que tú has hecho en la vida tiene un fin de acuerdo con la presencia del Señor Dios, que tú vuelvas a Él. Por eso la palabra dice, todo colabora, todo sirve y todo está establecido para que tú vuelvas a Dios. Por eso no hay excusa de ningún hombre para que diga, yo no puedo, a mí nunca. Todo al contrario, las cosas me salieron mal, yo cómo voy a volver a Dios, yo cómo voy a creer en Él, cómo voy a volver a la divinidad. No. Ahí le está diciendo, desde el nacimiento todo converge para que tú vengas a mi presencia. Eso es lo que se llama presciencia, eso es lo que llama el Señor desde el principio, eso es lo que llama predestinación. El Señor predestinó, es decir, fijó un destino para el hombre, para que con todo lo que él estaba haciendo, volviera los hijos al Padre y volviera otra vez a tener comunión con él. El Señor predestinó al hombre para volver a su esencia, a una vida espiritual. ¿Lo estamos comprendiendo? Todo, absolutamente todo es para eso. Por eso cuando uno entiende, dice, pero yo cómo desperdicio mi vida en tanta bobería. Pero yo cómo desperdicio mi vida pensando en tantas cosas mundanas y materiales. Pero ¿por qué no me ocupo de volver a la esencia de mi ser? ¿Cuál era la esencia? Intimidad y comunión con el Señor Dios. Vida espiritual al 100%. Como vivió el primer hombre, como vivió Adán, 100% vida espiritual y 100% en comunión con el Señor Dios. Y el Señor estableció un plan, dijo, el hombre cayó, lo voy a traer y lo voy a hacer de esta manera. Y en su plan dijo, voy a hacer todo para que Él vuelva la mirada a mí. Nos predestinó a eso. Esa es la predestinación de la que está hablando, que el hombre vuelva a tener intimidad con su Creador. ¿Qué ocurrió cuando el hombre pecó? ¿Volvió a Dios? No. Pero el Señor dijo, yo lo busco para que Él vuelva a mí. Cuando el hombre cae, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo llama. Lo llamó. Y así como llamó a Adán, te llamó a ti. Y por eso estás acá. Y es el Señor el que llama. Dice, no fue que ellos me amaron, fue que yo los amé primero. Si el Señor te amó primero a ti antes de que tú lo amaras. El Señor te llamó primero a ti, o si no hubieras renunciado al pecado. El Señor te buscó para que te arrepintieras y te dio la posibilidad del arrepentimiento. Y todo lo que te ha rodeado es simplemente para que Dios sea manifestado en ti. Y tú digas, yo dependo de Él, esto es de Él. Todo lo que está ocurriendo es para que yo lo busque, lo viva y regrese a Él. Mire, el Señor en Génesis 3:9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y eso es lo que el Señor hace todos los días y lo que busca el Señor, que lo escuchen. ¿Dónde estás? ¿Tú qué estás haciendo? Cuando el Señor se pone delante de ti y te llama y tú aceptas el llamado, tú abres el entendimiento, tú abres el oído y escuchas la voz del Señor, ¿qué le respondes de dónde estabas? No, es que me fui a cumplir con una misión. No, estoy perdido en el pecado, estoy perdido en mi vagabundería, estoy perdido en el mundo. Señor, estoy perdido. ¿Qué hizo Adán? Se escondió porque sabía que estaba por fuera de la voluntad del Señor Dios. Y el hombre en el mundo se esconde de Dios. Y a pesar de que el Señor los llama, muchos no responden. Y cuando el Señor llamó y tú respondiste, tú estás aquí.
Y tú quisiste cubrir tus pecados siempre con tu propia concupiscencia, al igual que el hombre en el paraíso. Se tapó con unas hojitas, se puso su propio cubrimiento. El hombre cree que se pueden cubrir los pecados a su manera y que todo lo que él hace está para bien si él lo justifica. Y por eso cuando el hombre quiere cubrir sus pecados sin arrepentimiento y quiere hacer lo que está haciendo, saca una ley para justificarse. Entonces el hombre no mantiene, por ejemplo, el respeto hacia el cuerpo y hacia la relación de pareja y empieza a tener hijos por todo lado. Tienen hijos de un padre, de otro padre, de una madre, se vuelve promiscuo. Y entonces, ¿qué hace el hombre para justificar su pecado? ¿Se arrepiente y va al Señor Dios? No, a pesar de que Él lo llamó y le dijo, tú tienes que ser fiel, tú tienes que evitar la fornicación, tú tienes que guardarte para el matrimonio. ¿El hombre qué hace? Legaliza el aborto. Porque al legalizar el aborto, legaliza la promiscuidad. Pues es muy fácil, yo tengo relaciones con con todas las mujeres que quiera, dice el hombre, y si quedan embarazados, aborte. Ya, acabó, lo legalizó. Esa es la hojita que se puso Adán. Esa es la hojita que el hombre se pone. Y entonces el hombre quiere pervertirse sexualmente, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres, hombres, tríos, triples, todo ese desorden. Y entonces, ¿qué hace? La libertad de género. El derecho a elegir, el derecho a expresarse, el libre desarrollo de la personalidad. Y entonces los niños que se vuelvan niñas y las niñas niños. Entonces, que los niños usen falda, no porque sean culturalmente de falda, sino porque es que él tiene que empezar a manifestar su tendencia homosexual. Y las niñas que usen pantalón como los hombres para que manifieste también su tendencia al lesbianismo. Y eso no tiene nada de malo. Y Juanito con Pedrito se besan en clase y el profesor les dice, ¡qué bien! ¿Y quién lo respalda? La ley. Esa es la hojita que se puso Adán para tapar el pecado. Así es el hombre cuando quiere tapar el pecado. Así es el hombre cuando no quiere enfrentar a Dios. Así es el hombre cuando no acepta el llamado de Dios. Tú cuando caes en pecado, eres el primero que decir, sí, amor mío, perdóname, pequé contra ti. No, es que tú me sacaste el bloque, es que tú eres irascible, es que siempre justificando en otro, siempre mirando a otro, pero no aceptando que yo, en mi libertad, pequé. Y eso es lo que está diciendo. Todas las cosas ayudan para ese bien. ¿Y el bien es qué? Entrar en la voluntad de Dios. Porque la gente a veces piensa que todas las cosas ayudan a bien es para mis negocios, para la compra de mis bienes, No, la esencia es que ayuda bien para que yo esté en la presencia del Señor Dios. ¿Lo estamos escuchando? Y entonces el Señor llamó a él y dijo, ¿y dónde estás? ¿El Señor sabía dónde estaba? Claro. ¿El Señor sabe dónde estabas tú antes? Sí. ¿Y sabe qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú eres consciente en dónde estás y lo que hiciste y por qué estás donde estás. Yo te pregunto algo. Todos los que están aquí, porque aquí no hay menores de 7 años, saben que están hoy por sus decisiones ahí en el lugar donde están. ¿O no? No creo que sea ninguno interdicto acá. Si tú decidiste estar aquí, estás acá. Pero y las otras cosas que estás viviendo fueron tus propias decisiones a donde te llevaron. Tus fracasos emocionales, tus fracasos económicos, tus éxitos profesionales, lo que sea, es producto de lo que tú hiciste. Y entonces el Señor te está diciendo, oye, ¿qué hiciste? ¿Sí sabes lo que hiciste? Aquí una vez predicamos de cómo se toma una decisión. Que las decisiones no se toman por libre locura. Las decisiones en Cristo Jesús tienen unos preceptos fundamentales, o si no vas a sufrir las consecuencias de tu decisión y no de la comunión con Dios. Primera condición, ¿te conviene? Segunda condición, ¿te domina? Tercera condición, ¿te edifica? Si esos 3 elementos no están en tus decisiones, estás decidiendo de acuerdo a tu manera de ser y de acuerdo con el mundo. Porque la gente, a pesar de que esas 3 decisiones le digan, no lo haga, lo hace porque quiere cubrirse con una hojita.
Y no, pero es que yo no leo nada de malo. ¿Qué hay de malo en hacer X, Y o? No. Dice, no todo me es lícito. Entonces sí sabes, ¿no? De ahí salen las tres condiciones. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tú puedes justificar todo lo que haces, todo, absolutamente todo. Cualquier barbaridad que uno cometa la puede justificar, mi hermano, cualquiera. Los jóvenes, los viejos, los hombres, las mujeres, todos pueden justificar sus actos. Pero las consecuencias vienen. Y entonces aprendamos a que todas las cosas me ayudan a bien. Y si todas las cosas me ayudan a bien, pues ten en cuenta esos tres factores para decidir. No me dejaré dominar de ninguna cosa. Nada que me esclavice me conviene. Nada que me domine me conviene. Yo soy de Dios, la libertad está en Cristo y el Espíritu de Dios me da revelación para no volver a las ataduras del mundo y a la esclavitud del mundo. ¿Cuántos no se han visto en las ataduras y en la esclavitud de la deuda? Y el Señor te dice, ve y endeúdate, ¿cierto? No, ¿cierto que no? La Biblia no dice, ve y saca 10 créditos, 5 tarjetas, compra carro a crédito, compra moto a crédito, compra zapatos a crédito, compra todo a crédito y llénate de créditos. Gasta 5 millones y gánate 3 millones. Esas son las matemáticas de Dios. ¿Cierto que no? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué nos endeudamos? Porque aspiramos a cosas que el Señor no nos ha dado. Porque queremos tener algo que el Señor dice no te conviene. Porque queremos comprometernos en algo que no me conviene. Porque sé que eso me va a esclavizar. ¿Sí o no? ¿Lo estamos viendo? Entonces todas las cosas me ayudan a bien cuando yo me someto a la palabra de Dios. Todo me ayuda bien porque el Señor está manifestando todo. Esos titulares de prensa el Señor los está poniendo frente a tus ojos para que no caigas en esa trampa, para que abras los ojos y entiendas que estás viviendo situaciones conflictivas. Te está enseñando que lo ilícito te esclaviza. Te está enseñando que la ambición esclaviza, que las emociones esclavizan. Y por lo tanto se está diciendo, no vayas por ese camino. Todo ayuda bien. Pero no es que todo ayuda bien a hacer tus caprichos. Todo ayuda bien para no apartarme de Él. Entonces la decisión está en si yo escucho el llamado del Señor o me pongo la hojita. Hay muchos en la iglesia que andan con hojita y no se han dado cuenta. Por lo tanto, el Señor nos llamó a su presencia y nos quiere limpiar de pecado. Porque quien no se libra del pecado muere. Delante del Señor solamente están los limpios de corazón. ¿Quiénes? Los limpios de corazón, es decir, la gente que no está en pecado. No que por una circunstancia peque, de pronto un grito altisonante, un pequeño disgusto, no, porque uno se arrepiente y se aparta y va cambiando y por eso los hijos de Dios van madurando. No es lo mismo un recién nacido a uno que lleva 20 años en el Evangelio, es lo que uno espera, ¿cierto? Va cambiando. Pero si no es una persona que ha entrado en la voluntad del Señor Dios, no es justificado. ¿Por qué? Porque se está deleitando en el pecado. Cuando uno se deleita en el pecado, no es de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando uno se deleita en el pecado, no es de Dios. Porque eso no es lo de Él. Él precisamente dice, lo justificó. Ahí lo dice en Romanos, lo justificó, porque de antemano conoció, a los que conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a su Hijo. ¿A quiénes conoció? ¿A ti quién te conoció antes de nacer? El único que nos conocía era Dios. O sea, de antemano, Él te dijo, vas a llegar a una situación de pecado. Vas a estar en un mundo muy cruel, violento, ¿cierto? Pero yo he decidido que a través de mi Hijo te apartes de ese mundo y seas salvo. Lo predestinó. Entonces el Señor lo justificó. ¿Y qué es justificar? Justificar es que alguien se hace justo, libre de delitos y pecados. Tú estás justificado porque eres libre de delitos y pecados.
Ni un solo amén. Entonces va a tocar decir, ustedes están ahí presos de delitos y pecados. El Señor murió por mí y soy libre de delitos y pecados. Dice que Él derogó el acta de decretos que me era contraria. Él la derogó y por lo tanto Él me hizo libre y me justificó, y por ser libre de pecado, por ser libre de delito, de transgresión, de estar por fuera de su voluntad, es que hoy puedo estar en su presencia y por eso hoy me puedo llamar hijo de Dios. Por eso hoy puedo decir que soy salvo. Es que hay gente que no entiende que la salvación la ganó Cristo Jesús y que Él la obtiene por fe. ¿Sí? Pero es que si no creemos, pues ¿cómo vamos a pensar que somos salvos? Entonces, espero que esto esté quedando como debe quedar. Entonces, Él nos justificó. El hombre se salió de la voluntad del Señor Dios. Nosotros, antes de llegar a la presencia del Señor Dios, teníamos un prontuario tenaz. No nos faltaba sino la foto y el numerito. Todos llegamos con expediente al Señor Dios, ¿o no? O alguno llegó por recomendación de Donald Trump. Todos llegamos con un expediente. ¿De qué? De mentirosos, algunos, de avaros otros, de adúlteros otros, de viciosos otros, ¿o no? Eso estaba ahí en tu prontuario, ahí estaba, en el juzgado estaba ese expediente, en donde dice, perico los palotes, borracho, traicionero, tramposo, maldiciente. Si es tu expediente, hermano. Por lo menos el mío no tenía que halagar yo. Yo cuando vi ese expediente delante del Señor, yo dije, no, pero yo esto no lo pago. ¿Cuándo va a salir de esta? Si al contrario, en algunas cosas que están ahí escritas me deleito. ¿Sí? Yo soy un hermoso borracho. Dice que soy el alma de la fiesta. ¿Cómo vas a saber? Eso no puede estar ahí. Tú eres un borracho. ¿Y qué has hecho? Uy, no. ¿Y entonces qué hago? Pues alguien tiene que pagar ese delito. ¿Quién es el primero que lo tiene que pagar? ¿Tú? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la condena? Si hay confesión, ¿cómo es que se llama? Confesión. Bueno, si confiesa el delito y los cómplices, hay rebaja de penas y lo que hay ahora, lo que se inventa el hombre. Digo, bueno, yo confieso, ok, sí, confiesas y tal, ¿y cuánto me va a rebajar? No, eso no te alcanza. Ah, caramba. Entonces, en Estados Unidos condenan a 2 cadenas perpetuas más 5 años. Más o menos uno llega así al Señor. ¿Sí? Si acaso le rebajan a uno los 5 años. ¿Sí? Y entonces digo, Señor, ¿y cuál es mi pena por todo eso que está en mi expediente? Me dice, pena de muerte. Ah, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Silla eléctrica? ¿Horca? No. Infierno. ¿Y eso qué es? Pues es un lugar que está lleno de demonios. Y donde está uno que es bien rebelde y malo. ¿Sí? Ah, ¿cómo se llama? Satanás. Ahí va a estar tu celda. Ay, caramba. Y me muero, dijo, no te vas a morir. Pases a sufrir el estar ahí. ¿Y eso dónde queda? ¿En Cómbita? ¿Voy acá? No. Queda en un lugar donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Ese fue mi condena. Por el expediente. Porque mi expediente era digno de muerte. Y entonces dije, Señor, y entonces dijo, pero si tú crees en mi Hijo Jesucristo, Él murió por ti, Él pagó por ti, Él te hizo libre. Lo que tienes que hacer es entregarte a Él, creer en Él, y ya no te vas para ese lugar de condena. Al contrario, vuelves a mí. Ay, ¿cómo así? Así de fácil. Digo, hágalo, hágalo. Y entonces, ¿para dónde me voy? Pues va a estar conmigo. ¿Y dónde está el Señor Dios? ¿Dónde está mi Padre? En el cielo. Qué canje, por Dios. Entonces, por eso habla Romanos, que los hizo y los predestinó para ser hechos hijos de Dios.
Yo estoy predestinado, a pesar de haber sido un pecador, con un expediente grosero y vulgar, estaba predestinado. ¿Por qué? Porque el Señor lo decidió, dijo, si ese chiquitín un día se arrepiente y cree en Jesucristo, cree en mi Hijo y se entrega de verdad y cambia su manera de ser recibiendo el Espíritu Santo, a ese lo salvo. ¿Alguno ha pasado por esta historia? ¿Todos están con el expediente todavía? O sea, ¿no les han borrado el expediente? Bueno, no sé. Los llamo a que se arrepientan. Entonces, eso es lo que se llama la justificación. Entonces, otro pagó la condena. ¿Quién? El Señor. Y vuelvo y le repito, para pagar la condena tenía que ser alguien que lo pudiera hacer. Y no había hombre sobre la tierra que lo pudiera hacer. Y por eso el Señor, y entendamos esto tan importante, Él decidió volverse hombre para igualarse con nosotros, sin mancha, pulcro, sin pecado, incontaminado, como es Él. Y vino y dijo, yo me he hecho todos los pecados de todo el mundo, me los he hecho encima, para que todo aquel que cree sea salvo. Eso se llama predestinación. Él lo estableció así. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba decidido. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es un Dios bueno. Ese es un Dios omnipotente. Ese es un Dios respetuoso. Uno siempre dice, pero entonces ¿para qué se metió en todo ese proceso? Porque Él respeta su propia palabra. Él decidió la creación y decidió también la restauración. Él quiere que estemos con Él. ¿Para qué nos creó? Para estar con Él. ¿Cierto? ¿Y qué regalo le dio al hombre? Un regalo muy precioso. La libertad para vivir. Los que buscamos libertad durante años y años, logramos conseguirla solo en Cristo Jesús. Porque el Señor no te hizo un automático, el Señor no te hizo como un proceso de inteligencia artificial. O sea, tú no eres un algoritmo, tú no eres una máquina, tú eres un ser pensante, diseñado por Dios y te dio la libertad. Y esa libertad fue la que el hombre desaprovechó y se apartó. Por la libertad el hombre se apartó, porque libremente decidió apartarse de Dios. Y libremente también tiene que decidir volver a Dios. Libremente tiene que decir, ¿atiendo el llamado o no atiendo el llamado? Porque yo sí no creo, como algunos creen, que no existe libre albedrío. Para mí sí existe libre albedrío. Yo estoy aquí porque libremente escogí. No tenía la fuerza, es cierto, pero el Señor, cuando vio mi decisión de seguir, Él me dio la fuerza. Eso es distinto. El que Él me equipe es muy distinto a que me quite la libertad. El Señor me hizo libre, no me va a quitar la libertad. ¿Y alguien le ha quitado la libertad? ¿Alguno puede estar aquí congregándose y salir y volverse una piltrafa humana? Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. Se puede ir otra vez donde las vagabundas, donde las fufurufas. Puede ir y volverse un ladrón, un ampón. Puede renegar de Dios, lo puede hacer. Tiene la libertad para hacerlo. El Señor no te está obligando a estar aquí. Por eso es que tú haces lo que tú haces, porque mantienes esa posibilidad. Por eso es que el Señor te dice, no hagas tal cosa y tú lo haces. Porque eres desobediente, pero porque tienes la posibilidad de desobedecer. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, si tú estás aquí es porque amas al Señor, y si tú te mantienes aquí es porque tienes una decisión, y si tienes una decisión tienes que pagar el precio por esa decisión. Así es que la salvación es para cuidarla. La salvación es para ocuparse. Y lo vamos a ver ahí. O sea, no simplemente llegar y ganar el premio y subir y ganar la vara de premios. Es guardar el premio. Es cuidar el premio. Porque el Señor no te quitó la libertad. Entonces, cuando tú haces uso de la libertad, lo haces o bien para plegarte, adherirte, llenarte y volverte uno solo con la palabra de Dios, o simplemente ignorar la palabra de Dios. Esa es tu libertad. ¿Alguna vez has negado la palabra del Señor Dios? Sí, cuando pecamos. Hemos negado la palabra.
¿Y alguien te ha obligado? ¿Alguien te ha puesto una pistola en la sien a decir, diga mentiras? Que yo sepa, ninguno lo han perseguido acá. Aquí todavía no hay esa persecución. Aquí todavía no quitan brazos ni manos por ser cristiano. Aquí no queman vivos todavía. ¿Ah? Estamos en un país que todavía no nos ha tocado eso, como en otros países. O como gente que en países como el nuestro, en los campos, azotan los pastores. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces el Señor dijo, bueno, yo justifico al hombre y dice, lo glorifico y le abro las puertas del cielo. Quiero que quede claro algo. Solo uno podía hacer eso, Dios. Tú eres salvo porque Él te justifica, porque Él te predestinó, para que creyendo te eras salvo. ¿Lo estamos entendiendo? No es como dicen en algunos lugares, que como estaba predestinado todos son salvos. O simplemente son salvos unos pocos. O que están predestinados los ricos. O están predestinados solo los pobres. O solo los blancos o solo los negros. No. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Y mire cómo lo dice la palabra. Lo dice Romanos. Esto lo hago como recordatorio. ¿Ok? Estableció desde el principio. Es que esto de la predestinación a veces la gente patina. ¿Ok? ¿Ya entendiste qué es la predestinación? ¿Sí? Bueno, que quede claro. Entonces por eso dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, ¿a quiénes? Al hombre. Al hombre. Predestinó al hombre. No predestinó a los perros, ni a los gatos, ni a los árboles, ni a las esmeraldas. ¿A quién predestinó? Al hombre, que fue su bella creación. Todo lo que el Señor hizo fue bueno. Y con el hombre, cuando nos diseñó, nos creó, se fajó. Hermosa creación. Tú eres una hermosa creación de Dios. Porque la belleza no está en el rostro, sino en cómo te hizo Él. En todo lo que tú eres, en todo lo que Él te da, en todo lo que tú eres bendecido. Eres hermoso por eso. No por aplicarte una cirugía estética. ¿Vamos? Entonces Él dice, a los que predestinó, a esos también llamó. ¿A quién llama? A todos. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Y a los que llamó, a esos también justificó. Es decir, si tú vienes a mí para que estés delante de mi presencia, tú tienes que ser limpio y santo. Con tu pecado no puedes estar. Por lo tanto, te tengo que santificar. Lo justificó. Es decir, para que tú vengas a mí, alguien tuvo que haber pagado tu condena. O si no, ¿qué le dijo a Moisés cuando estaba, que lo vio en la zarza ardiente? ¿Y qué le dijo? Venga Moisés, siga, siéntese y conversamos. Dijo, quítate las sandalias, porque delante de mí solamente puede estar un santo. Es decir, alguien sin contaminación, alguien sin pecado. Y por eso una persona que tiene pecado no resiste a Dios porque muere delante de Él. Pero cuando estamos libres de pecado, justificados por Cristo Jesús, podemos estar delante de la presencia del Señor Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, los predestinó, los llamó, los justificó y también los glorificó. ¿Cuál es la gloria nuestra? Que somos del cielo. Por eso comenzamos diciendo, no somos de aquí. Nosotros estamos glorificados. Es decir, mi destino no es este. El fin mío es ir a disfrutar de lo que el Señor me dio aquí por haber creído en Jesucristo. Porque todo esto es posible siempre y cuando yo entre por la vía de Cristo. Porque Él fue el que murió por tus pecados. ¿Quién murió por tus pecados? ¿Don Ramón? No, Cristo Jesús. Y ese es el único camino, el único camino para llegar al Padre. Juan 14:6. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Y solo por mí pueden llegar al Padre. Entonces no hay otro camino. Y entonces, para que tú seas justificado, tienes que pasar por Cristo. ¿Ok? Entonces,
eso está establecido, pero de ti depende y del mundo depende que crean esta palabra. Porque no hay acepción de personas, llamó a todos para ser salvos, pero no todos responden, porque no todos creen en Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Esto es fundamento, pero a veces se nos olvida lo que el Señor hizo con nosotros. Ahí queda claro en Romanos, y voy terminando. Entonces miremos otra vez. Miremos otra vez lo que dice Pedro. ¿Sí? Volvamos a Pedro, porque era necesario abrir este compás, porque es mirando lo que Pedro enseña. Y en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primero, ¿quién nos hace nacer de nuevo? El Señor Dios. Y la única manera de entrar en el reino de Dios es naciendo de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se está en el reino de Dios. No se puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario morir a la vieja vida para no volver a las mismas andanzas y empezar a ser edificado en una vida nueva de acuerdo con la imagen de Cristo Jesús. Y yo muero cuando me arrepiento y en el bautismo me confieso delante del Señor y voy a ser como tú, voy a morir a mi vieja vida y voy a nacer de nuevo, y el bautismo es una confesión pública de que estoy creyendo en la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso es necesario ser bautizado. El bautismo no es un evento de olla. La gente dice, no, vamos a bautismo, entonces armamos paseo. Que vamos para Poima, que no, entonces llevamos olla, sancocho y fiesta. No, el bautismo es algo tan sencillo pero profundo. Si tú crees, te bautizas para que confieses públicamente, yo he nacido de nuevo por Cristo Jesús, porque creo en Él, porque me entrego a Él, porque lo obedezco a Él. Por eso me bautizo. Y entonces ahí dice, Él te hizo nacer de nuevo. Entonces, si yo he nacido de nuevo, soy salvo. ¿Qué testifica que soy salvo? Ahí lo dice, la resurrección de Jesucristo. Dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Él muere y resucita porque yo, creyendo en Él, yo muero y resucito con Él. Igualmente que Cristo lo hizo. Yo nazco de nuevo porque muero a mi vieja vida y nazco a nueva vida. ¿Ok? ¿Lo estamos entendiendo? Muero y resucito, nazco de nuevo. ¿Y qué obtengo con ello? Pues no solamente ya la salvación, porque la salvación la obtengo cuando creo en Jesucristo como Señor y Salvador y viene el Espíritu Santo y me sella. ¿Sabe qué obtengo? Que al nacer de nuevo me vuelvo hijo. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Me vuelvo hijo de Dios. Y todo hijo hereda. Y yo heredo lo que mi padre tiene. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué heredan? ¿Lo del vecino? No. Cuando muere el padre, ustedes heredan lo que el padre dejó. Algunos no dejan sino deudas en la tierra. Pero esas también se heredan. ¿Sí? Pero mi Padre Dios, mi bendito Señor, mi amado Creador, mi Todopoderoso, ¿qué tiene? Todo. Todo. Me hereda todo. Y el todo, donde más lo disfruto, es en el cielo. Y dice que la herencia que Él me da es una herencia incorruptible. Es decir, no la van a contaminar, no la van a viciar, no la van a alterar, no la va a corromper un juez. ¿Ok? Lo que Él dice que heredo, heredo. ¿Tú qué heredas? Todos los bienes del Señor, el cielo. ¿Ok? Ya no te van a cambiar la regla. Dice que es inmaculada.
Es una herencia sin mancha, sin contaminación. Es una herencia limpia. Es una herencia limpia. No es una herencia con deudas. No es una herencia con dudas. No es una herencia con compromisos. Es pulcra. Te la ganaste. Punto. No hay cuestionamiento en eso. Y dice que no se marchitará. Uf, qué bendición. Cuando los hijos empiezan a pensar en la herencia de los padres, ¿qué es lo primero que hacen? Que no se vaya a despilfarrar el dinero. Ay, que si compra, que no se vaya a quebrar. Ay, que para que me quede alguito. ¿Cierto? Entonces una herencia se puede marchitar, se puede apagar, se puede destruir, ¿sí o no? ¿Ustedes saben cuánto dura una herencia en las manos de uno que no tiene valor para retener la herencia? Máximo 2 años. Promedio de los que medio se reservan la locura, 5. Pero normalmente algunos en el primer año se la tragaron toda. Es decir, se marchitó. Y eso sí, antes de recibir la herencia, no se agarran a trompadas con los otros herederos. Y no falsean documentos para quitarle el otro. Pero la del Señor no se marchita. ¿Tú qué te ganaste? El reino de Dios. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Intacto. Nadie te lo va a torcer, ni te lo va a quitar, ni va a morir el reino de Dios. Cuando tú llegues vas a encontrar todo completico. Nadie te va a quitar un peso. Nadie te va a quitar nada de lo que el Señor tiene. Amén. Así que aquí, fresco, hermano. Lo que tienes por venir es mucho más de lo que estás viviendo acá. ¿Lo estamos entendiendo? Y dice que nosotros tenemos esa herencia que está reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está la herencia? En el cielo. Por eso, mi hermano, tú ganas la salvación aquí, pero la disfrutas en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú ganas la salvación aquí y la disfrutas en el cielo, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que caminar como salvo, pensar como salvo, actuar como salvo, para ser salvo y mantenerte salvo y llegar al cielo. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando un pato camina como pato, grazna como pato y nada como pato, ¿qué es? Pato. Y cuando un hombre camina como salvo, vive como salvo, piensa como salvo, habla como salvo, ¿es qué? Un hijo de Dios, es salvo. Así que no vamos a confusiones. Si tú no te ocupas de tu salvación y no llegas hasta el punto final, te pierdes la herencia. ¿Ok? Hay hijos que tienen un gran futuro por una gran herencia y se van y se apartan del Padre y nunca más vuelven a Él. Incluso hasta se cambian el apellido. ¿Va a heredar? ¿Va a heredar lo de ese padre? Eso que va ahí. La herencia no cambia, ese está ahí, pero el pisco se fue. No volvió. Nunca más lo volvieron a ver. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo estamos comprendiendo. Esto tiene de alto, de ancho y de profundo, mi hermano. Lo que se está hablando el Señor aquí es muy serio. Entonces, tú eres salvo para vivir como salvo, para pensar como salvo, para hablar como salvo y para caminar como salvo hasta el final. ¿Ok? Esto no es que ya la ganaste y chévere, porque se corren riesgos. ¿Por qué? La herencia, ¿dónde la tienes? Ahí lo dice Pedro. Que no se marchitará, está reservada en los cielos para vosotros. Versículo 4, parte segunda. Se reservada en los cielos para vosotros. Mi herencia está en los cielos. O sea, ¿a dónde tengo que ir a coger mi herencia? Al cielo. Yo no la voy a buscar a otro lado. Si tu papá te dejó una finca en Fonquetá, no la tienes que ir a buscar a ti quizá, hermano. ¿Sí? Y si la casa está en Bogotá, no la busques en Cali. ¿Estamos entendiendo? Tu herencia está en el cielo, tienes que ir por ella ya. Ya te la ganaste porque eres hijo de Dios, pero ve por ella, se salva, ¿ok? Entonces, mediante la fe en Jesucristo es que viene la salvación, pero yo debo ir a disfrutar de mi salvación con esa herencia que Él me tiene allá por haber nacido de nuevo, por ser nueva criatura. Ya paso de una vida carnal, mundana y pecaminosa a llevar una vida espiritual. Y el salvo camina en el espíritu, no en la carne.
¿Lo estamos entendiendo? Si tú no eres espiritual, hermano, ponte frente a Cristo y di, Señor, ¿qué me está pasando? Vuelvo y repito, el mundo presiona, pero nosotros no somos del mundo. Tú no tienes que andar como cuando recién naciste. Tienes que desechar cada día más al mundo. Desecha su consumo, desecha su mercadería, desecha sus tradiciones, desecha sus pensamientos, desecha lo que en un momento determinado tú has anhelado compartir con ellos. Por eso es inadmisible y todo es producto del crecimiento. Yo personalmente considero que he crecido en espíritu y en verdad, ¿no? Porque ya hoy no pienso como pensaba hace 5 años. Porque hoy tengo muy claro muchas cosas que antes no las tenía. Por ejemplo, hoy yo ya no comparto con pastores políticos. Porque me parece que eso es una transgresión, que eso es un total desconocimiento. ¿Cómo es posible que el Señor me hace un llamamiento para el ministerio más alto que hay sobre la tierra, que es el de pastor, y me rebajo a ser candidato a la alcaldía o a ser senador de la República? Están buscando la herencia que está en Bogotá, la están buscando en Cali. El problema es que hay que ir refundidos en Cali, porque hay mucha salsa, mucha rumba y mucha negra caliente. Y ahí se pueden enredar, y de pronto ya cuando quieran volver por la herencia, se pierden y se han quedado perdidos. Eso solo lo sabe el Señor, ¿ok? ¿Estamos? Por lo tanto, la resurrección es de que Él certifica que yo soy de Cristo y que resucito como Cristo y que por esa resurrección yo doy certificado pleno y total de que el Señor murió para hacerme salvo y me va a resucitar después de que yo muera. Amén. Hermanos, ¿a quién le dije? Yo a alguien le dije, el miércoles a alguien le dije, están hablando un par de espíritus. Nosotros a veces miramos solo la estética corporal, pero en realidad lo que hay ahí dentro de todo lo que ustedes son espíritus. El espíritu no muere. Se muere tu carne, se mueren las cirugías, pero el espíritu tiene un destino y el Señor lo predestinó, si creen en Jesucristo, para ser salvo y si no, para ser condenado. Por lo tanto, estamos hablando de eternidad y la eternidad vale mucho más que algo efímero. Hermano, cómprate la finca y el carro más lujoso y eso se acaba. Un incendio lo puede acabar, un terremoto puede destruir la casa, pero la eternidad nunca acaba y tú debes valorar es lo que tienes dentro y no lo que estás viendo. Hermano, yo te voy a invitar siempre, deja las cosas mundanas, buscar cosas materiales, pasársela comprando y vendiendo en casamientos, porque eso es del final del tiempo. No te distraigas con las cosas del mundo, dedícate a vivir a Cristo y cumple con la misión para la cual está, y es reconciliar al mundo con Cristo. Esa es tu tarea. El Señor no te mandó a hacer negocios acá. Él te da trabajo, Él te da bienestar, Él te da la alacena llena, Él te provee un buen salario, todo lo hace. Simplemente porque lo necesitas, ¿ok? Pero esa no es tu tarea. Dedicarte a consumir, a tener y a tener. Tú no estás para eso acá. Tú estás aquí es para predicar el Evangelio y el Señor te equipa. El Señor me mantiene a mí. Hace 19 años me ha venido manteniendo por la predicación del Evangelio. Desde hace 19 años no dependo de nada ni de nadie. Y doy testimonio que jamás he tenido que recurrir a hombre alguno o a situación alguna para alimentarme. Todo me lo ha dado Él. Con decirle que recién me convertí, me quedé sin trabajo. Tenía como 5 contratos. Tenía unos buenos ingresos. Y ¡pum! Me quedé sin un solo trabajo. Duré, ¿cuánto duramos? ¿1 año? Como 1 año. No, ni siquiera teníamos la iglesia. Porque el Señor no me ha llamado para abrir la iglesia. Pregúnteme a ver qué hice, no tengo ni idea, pero nunca nos faltó el dinero para la comida, nunca nos faltó el dinero, porque en ese entonces no habíamos comprado casa aquí en Chía para pagar el arriendo, siempre me vestí bien y mis hijos nunca aguantaron hambre. ¿Dónde están los hijos
No, no están. A ver si ellos dicen si alguna vez los pusimos a aguantar hambre. ¿Tú? ¿Alguna vez viste que aguantamos hambre? Jamás. Ah, siempre hubo comida. ¿Y eso quién lo hizo? Dios. Sí, si tú no crees, hermano, no crees. Yo le creí y listo. He envejecido y no he visto que me falte pan ni mi descendencia que mendigue. Yo lo creo. Entonces, eso lo tienes que tener claro. Yo creo, y aquí lo dice, y soy salvo. ¿Por qué? Cristo resucitó, Cristo vive, y como Él resucitó, yo soy eterno porque también voy a resucitar con Él, y mi vida está con Él. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos dignos de toda conmiseración, seríamos dignos de lástima. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo lo que estaríamos predicando sería mentira. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos acá. Cristo resucitó de entre los muertos y Él es la primicia de todos los que hemos de dormir. Amén. Y fuera de eso, hubo 500 que lo vieron después de resucitado. Parte de los apóstoles. Bien. Qué importante es esto. Quiero que culminemos meditando en nuestra palabra, porque es bella y hermosa, y con eso termino. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué bello. Yo cuando entendí la salvación dije, de aquí en adelante no me faltará nada. Quiero que tú tengas esa fe. Quiero que eso lo medites y lo reflexiones. Quiero que lo leas con un corazón de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo mediante la fe es que tú eres salvo. Y solo por la gracia de Dios es que fuiste predestinado para ser salvo. No por nada más. Lo demás es añadidura. Lo demás es añadidura. Hermano, qué hermosa palabra. Dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Yo por eso te digo, hermano, el camino de la fe es de fe. No es por vista. Si tú pones tu mirada en las cosas materiales, estás perdido. Y si tú crees que tú eres pleno por tener, estás perdido. Todo lo demás es añadido. ¿Qué importa dónde se vive, dónde se duerme? ¿Qué importa qué se come o cómo se come? ¿Qué importa qué se desplace? Eso a nosotros nos debe tener sin cuidado. Sin cuidado. Yo he aprendido algo y he hablado en primera persona porque yo también me tengo que ministrar acá, yo también tengo que recibir la palabra del Señor. Eso a mí me fortalece día tras día. ¿Sabe qué lo vuelve a uno esto? Descomplicado. Cuando en mi casa, con mi hermosa familia que tengo, me hacen alguna consulta, yo la resuelvo rapidito. ¿A dónde quieres ir a vacacionar? ¿A dónde quiera? Porque donde vaya a estar, ahí está el Señor conmigo y lo va a pasar bien. Siempre me proponen que llevarme a Europa y todo, le digo, ¿a dónde quieran? Bueno, entonces Paipa. Pero quiero que aprendan eso. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esta hermosa palabra viene del corazón del Señor Dios. Tómala. Y ya sabes por qué el Señor dice eso. Así que donde tú estés, siempre estarás bien. Porque Cristo está contigo. Y no necesitas más, sino lo que tienes ahí. No te pongas a especular. ¿Ok? Y vive en paz y tranquilo. Mire, hay algo que a mí me molesta, es interactuar con el mundo. Esta semana fue difícil para mí, muy difícil. ¿Por qué? Porque me enredaron esos hijuemichicas bancos haciendo vainas. Me quitaron mi tiempo de lectura, me quitaron tiempo de intimidad, me quitaron cosas hermosas que yo puedo estar haciendo por estar detrás de un berriondo banquero. ¿Por qué? Porque hay que ir a pagar deudas, porque hay que pagar lo de la iglesia, que porque hay que pagar la seguridad social, que porque hay que no hay que.
Yo decía, pero por Dios, y vaya haga fila, entonces la fila, entonces haga en internet, que en internet, toda una semana dándole vueltas a una pinche cuenta. A mí eso me fastidia. Doy gracias al Señor que la administradora de la iglesia es ella, porque yo esto andaría patas arriba, que yo no le meto mano a eso. Porque no me gusta el mundo, no me gusta nada que tenga que ver con el mundo. Yo vine a tener cuenta cuando me consignaron mi sueldo en una empresa bancaria, porque yo ni abría cuenta, ni tenía créditos, ni tenía carro. Yo vine a tener carro a los 40 años, no como algunos muchachos que cumplen los 15 y hay que tener carro. Yo hasta los 40 años vine a tener carro, yo era de los que andaba colgado en los buses. Pero no me hacía falta, porque el mundo es fastidioso. No hay como predicar y llevar al mundo la luz. Amén. No se quejen nunca de lo que tienen, vivan lo que el Señor les está dando. Vamos a leer todo esto, vamos a bajar nuestro rostro, vamos a meditar y vamos a decirle, Señor, que esta palabra realmente es mi palabra. ¿Leemos? Vamos a leer todos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bendito Padre, gracias por esta hermosa promesa. Es una promesa hecha realidad en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Todos los que aquí estamos inclinamos el rostro delante de tu presencia por tu majestad, hermosura y santidad, por lo bueno que eres y eres siempre con nosotros igual, por la grandeza de tu amor, por la gracia con que nos has guardado y nos has traído a tu presencia, por ese tesoro hermoso de reconciliarnos contigo a través de la salvación. Señor, gracias. Moriste por nosotros para que nosotros no tuviéramos que pasar por muerte eterna, Señor. Nos diste vida y vida abundante. Cuál hermoso es este regalo, oh Señor, y ayuda a que nuestra mirada y nuestro propósito y nuestra tarea y nuestras acciones no se pierdan de la vista hacia el cielo, de la mirada al cielo, porque allá es donde tenemos todo y caminamos mirándote a ti, mirando al invisible y mirando a lo alto y no a los lados, Señor. Que se quite toda carga y todo afán, toda angustia y todo dolor, toda pesadumbre y todo maltrato, que caigan barreras hoy, Señor, te lo pido, que se revienten los yugos, que se rompan cadenas que haya hoy todavía aquí en Más que Vencedores. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús, porque si tú nos diste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás el resto de cosas, como es la libertad, la paz, el gozo, esa bendición tan grande? Que ninguno de acá salga con tristeza o agobio, pensando de que no hay nada que hacer. Sí, tú lo hiciste ya todo, pero lo que tenemos que hacer es ser embajadores tuyos para llevar la reconciliación a todo aquel que no te conoce. Padre, tú sustentas, tú sostienes, tú equipas. Te pido que si hay alguien con necesidad, Señor, tú te ocupes de ella. Que le muestres qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer y dónde lo tiene que hacer. Si hay alguien con falta de fe, Señor, que crezca en fe, Señor, creyendo en esta hermosa palabra. Si hay alguien que quiere dejar un vicio, quiere dejar un pecado que lo maltrata y lo acosa continuamente, Señor, la gracia tuya, el poder de tu Santo Espíritu lo levante, Señor, y le muestre que en ti está la victoria y que hay que luchar hasta vencer contra el pecado, Señor. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno. Gracias por tu salvación. Gracias porque somos justificados. Gracias por ser santificados. Gracias, Señor, por ser glorificados. Eso viene de ti y queremos guardar este tesoro en nuestro corazón por siempre, Señor. Y guárdanos de ir a negociar tan hermoso tesoro y de ir a traicionar tu obra en la cruz, Señor. Que caminemos y perseveremos hasta el fin para poder disfrutar lo que la salvación nos ha dado.
tu herencia en el cielo. Toda gloria y toda honra es para ti, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.